Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a este tercer panel de este segundo día de las jornadas en la que estamos participando. Y vamos a dar inicio con la exposición del profesor Rodrigo Campero Tagle, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Máster in Law de la Universidad de Nueva York, actualmente abogado en CMS Kerry Allende, socio del equipo de resolución de conflictos y compliance. Su ponencia lleva por título Ideas para la discusión de la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima por los errores de diseño de un modelo de prevención de delitos. Rodrigo, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, profesor, por la introducción. Y aprovecho de saludar a todos los asistentes a esta jornada, así como a los otros panelistas que el día de hoy nos acompañan. Como dijo el profesor Munita, mi exposición lleva por título Ideas para la discusión de la responsabilidad de los directores de una sociedad anónima por los errores de diseño de un modelo de prevención de delitos. Voy a compartir la pantalla en este minuto para poder mostrar mi exposición. Entonces, bien. Así se ve. Lo primero que me gustaría decir es, bueno, ¿por qué todo lo que estamos conversando nos debería importar? ¿Ya? Es decir, ¿por qué es relevante que una persona jurídica, o en este caso una sociedad anónima, que es la materia de mi exposición, debiera estar preocupado por el compliance penal, es decir, por tener un modelo de prevención de delitos? Bueno, primero que nada, por la razón más lógica, si se quiere, que es la existencia de sanciones en caso de la comisión de los ilícitos. Así es como tenemos el ejemplo de la ley nacional, la ley 20.393, y normativa extranjera, como por ejemplo el CPA o la UK Bribery Act, por nombrar quizás la más conocida. Segundo lugar, por los efectos reputacionales que puede generar frente al mercado, consumidores y la comunidad en general la existencia de un incidente en esta naturaleza. La existencia de un programa de cumplimiento favorece el clima interno dentro de la organización, lo que se encuentra bastante comprobado, porque esto puede dar lugar a la responsabilidad de los administradores de la sociedad, tal como lo vamos a conversar dentro de los próximos minutos. Y bueno, por cierto, porque hacer lo correcto siempre es bueno. Quizás no es necesario encontrar tantas explicaciones cuando la explicación es quizá bastante obvia o más natural, y quizás por natural a veces no se ve. O si se quiere, porque es un buen negocio para la organización. Hay un business case en implementar un buen programa de cumplimiento. Entonces, en resumen, el compliance penal es indispensable para la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, y por lo mismo no se debe caer en la tentación o en la trampa del corto plazo de ahorrar un poco, cuando el costo puede ser mucho mayor, en el caso de la empresa y particularmente la responsabilidad de sus administradores. Esto lo voy a mencionar muy a la pasada, porque es más bien parte de algo que probablemente es de conocimiento de los asistentes, pero lo menciono para poder contextualizar de qué es lo que estamos hablando. ¿En qué casos una persona jurídica puede ser responsable? Es decir, cuando el delito sea cometido por dueños, controladores, personas con poder de dirección en general, o por alguna de las personas bajo su supervisión, cuando el delito es consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección y supervisión, y se considerará que esos deberes están cumplidos cuando se ha adoptado un modelo de prevención antes del delito. Lo cual, ya para entrar un poco en materia a lo que se refiere a la responsabilidad de los directores. La primera pregunta que uno podría plantearse:
de lo que es acerca de lo cual debe velar el director de una sociedad anónima. ¿Por el cumplimiento nominal o por el cumplimiento efectivo del programa de compliance? Ya que estamos hablando de la existencia de este deber de dirección y supervisión. ¿Tener los papeles suficientes para eximirse responsabilidad? Bueno, está claro que eso no es suficiente, que el modelo debe ser real y que se debe implementar una cultura de hacer lo correcto. En una de las exposiciones de la mañana, no recuerdo exactamente quién lo decía, pero se señalaba de que muchas veces algunas personas nos recomendaban, por ejemplo, a contratistas a sacar un modelo de prevención de un día para otro para cumplir con requisitos de licitación. Eso es tener los papeles, pero no necesariamente es generar una cultura de cumplimiento. Cultura de cumplimiento que se lleva a cabo mediante el establecimiento de objetivos y políticas claras. Y sobre este punto en particular ya tenemos un ejemplo jurisprudencial bastante claro, que es el caso de Corpesca, ¿no es cierto?, donde se establecieron las distintas deficiencias que tenía el modelo de prevención, y cómo el modelo es simplemente nominal, y cuando un modelo sí expresa una verdadera voluntad de cumplimiento por parte de la empresa. Entonces, señalada esta parte de contexto, podemos pasar a la pregunta ya que nos convoca. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un director de una sociedad anónima por defectos en la implementación de un modelo de prevención de delitos? Es decir, ¿de qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de aquel caso donde una persona jurídica es condenada por haber cometido algunos de los delitos base de la ley 20.393, y la pena le ha representado algún perjuicio naturalmente a la sociedad. Luego, la acción o la omisión de un director le puede acarrear su propia responsabilidad por no haber adoptado las medidas para evitar de que el ilícito ocurriera. Lo primero, entonces, a mi juicio, es determinar cuáles son los deberes a los cuales está sujeto un director de una sociedad anónima, ya que el entendimiento de esos deberes nos va a permitir configurar el deber de cuidado en materia de compliance. La primera norma que nos puede servir para poder integrar este deber de cuidado es el deber de diligencia que está establecido en en el artículo 41 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece que los directores y administradores deberán ejercer el cuidado de diligencia que las personas emplean en sus propios negocios, y a su vez ese deber puede subdividirse en otros deberes más específicos, como por ejemplo el de razonable administración, ciertas obligaciones vinculadas a la toma de decisiones, por ejemplo el deber de informarse, que a mi juicio es muy importante en relación a lo que estamos conversando en este minuto, deber de información a accionistas o al mercado, obligaciones vinculadas a la contabilidad de la sociedad, rendición de cuentas, etc. Y por otro lado se encuentra dentro de estos dos macro deberes el deber de lealtad que por lo menos al parecer en relación de esto tiene que ver más que nada con temas de conflicto de interés, más que con el compliance propiamente tal. Por lo tanto, si estamos hablando de la responsabilidad civil del director, entonces ¿de qué manera podemos establecer si es que este director cumplió su deber de cuidado, o bien dicho, si tiene un deber de cuidado, en primer lugar, en relación al compliance, y si es que este deber se encuentra cumplido? Esta responsabilidad civil puede ser hecha efectiva por distintas maneras, por ejemplo, la acción individual del artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas y la acción colectiva del artículo 133 bis. En ambos casos se puede ejercer la acción de perjuicios contra el director que, incumpliendo la ley, le ha causado daño a otro o daño a la sociedad. Entonces, es ahí donde tenemos que establecer cuál es el incumplimiento que puede tener el director para que dé lugar a la responsabilidad que estamos conversando. Y solo para recordar, para poder nuevamente contextualizar de lo que estamos hablando, cuál es el daño que puede generarse, cuál es el daño que reflejamente puede tener un tercero o la misma sociedad en caso de actos contrarios a la ley por parte del director.
tenemos el caso de la disolución, que es el caso más extremo, la prohibición de cerrar contratos con el Estado, pérdida de beneficios. Aquí donde está lo más importante, las multas, que es lo que puede impactar más o más gravemente el patrimonio de la empresa, que puede llegar hasta los 16.000 millones de pesos en la última modificación, en el último articulado de la ley 20.393, etc. Por lo tanto, si queremos establecer la existencia de un deber de cuidado, ¿cómo lo podemos determinar? Como lo dice el título de la ponencia, estas son ideas, es un tema que está lejos de ser agotado, y es un tema que sin duda que irá teniendo mucho desarrollo doctrinal y quizás también jurisprudencial en la medida que vayan aumentando los casos de sentencias por infracción a la ley 20.393. Pero en el fondo, si hubiese que enunciar algunos criterios que permitan construir este deber de cuidado del director. Primero, me parece importante reflexionar sobre la verdadera naturaleza y contenido del deber de supervisión que establece la ley 20.393. Es interesante porque, o algo interesante al menos a mi juicio, porque este deber no es propiamente tal un deber regulatorio como el cumplimiento de un requisito que en caso de que este se encuentre omitido, se imponga una sanción por parte del regulador. La verdad es que si es que una empresa no tiene un modelo de prevención de delitos, por ese mero hecho, la persona jurídica no tiene una sanción. Una empresa no incumple la norma por el solo hecho de no contar con un modelo de prevención, aunque obviamente se expone a graves consecuencias si no lo tiene y participa en algunos de los delitos base. Ahora, ¿qué importancia en concreto tiene esto? Más allá de la discusión de que si se trata de un verdadero deber de cuidado o más bien de una carga, esto puede ser un criterio útil para evaluar el grado de cumplimiento del deber de cuidado del director. Naturalmente que un directorio que no sea cuidado de que la empresa siquiera tenga al menos un programa nominal de compliance o un modelo de prevención de delitos de papel, implica quizá un grado de negligencia mayor al que pudiese existir en la medida que el modelo se encuentre incorrectamente implementado. En segundo lugar, estos deberes de dirección y supervisión solo adquieren sentido cuando se ha cometido el delito base. Es decir, si es que la empresa tiene un modelo de prevención aprobado por el directorio y no hemos tenido la oportunidad de testear si es que el modelo de prevención es bueno o malo, podemos concluir de que la empresa tiene un modelo, se encuentra cumpliendo con el deber de supervisión. ¿Cómo puedo probar, entre comillas, el hecho negativo? O bien, uno puede llevar la pregunta un poco más allá. Si es que existe un modelo de prevención y no se cometen delitos, ¿eso es una señal de la eficacia del modelo? ¿Eso es señal de cumplimiento, de que el directorio se encuentra encima del tema? ¿Es simplemente suerte que no ha pasado nada? Todo esto lo planteo porque son las dificultades que a mi juicio se presentan para poder configurar este deber de cuidado. Y bueno, si es que ya entramos al caso donde existe un ilícito o existe un incidente de compliance, por lo tanto, es la existencia de ese delito implica que el modelo de prevención falló, y por lo mismo la existencia de ese delito, y suponiendo que existe una falla, implica que existió un actuar negligente del director, implica que incumplió por informarse debidamente de la marcha del negocio o de vigilar la ejecución del programa de compliance. En resumen, después de que hemos planteado todas estas preguntas iniciales, ¿a qué está obligado el director en materia de compliance, especialmente a lo que concierne al modelo de prevención de delitos? Una respuesta, a mi juicio, puede entregarla la naturaleza de la función del director. Y aquí hay una mención de la ley que quizás puede llevar equívocos, porque el artículo 31 de la Ley de Sociedades Anónimas habla de que la administración de la empresa la ejerce el directorio. Sin embargo, el solo uso de la palabra administración
no implica necesariamente que el director debe estar involucrado en el día a día. El director no es un gestor, sino que su labor en la administración se fija básicamente en dos cosas: en fijar las políticas de la compañía y en fiscalizar el desarrollo de los negocios sociales que gestionen el gerente y los demás ejecutivos de la persona jurídica, lo que se llama la oversight function. Y así, por ejemplo, que en Doctrina u otros autores comparados han establecido, han reseñado varios ejemplos de los deberes de la oversight function. Por ejemplo, la selección de la gerencia y plana mayor, desarrollo y mentoría de gerente y plana mayor, planificación corporativa, supervisión del riesgo, sea cual sea su naturaleza, supervisión de compliance, velar por la existencia de políticas, procedimientos, prácticas, etcétera, que cumplan con la ley, supervisión presupuestaria, regularidad en cómo se lleva la contabilidad, monitorear la eficacia de las reglas de las reglas, principios y prácticas de gobierno corporativo. Entonces, en resumen, si queremos hablar de la manera como el director puede cumplir esas funciones, el director debe cumplir su deber de razonar la administración y el deber de informarse a través de la información que ha podido recabar en cumplimiento de su deber de informarse, lo cual no solamente recae en el negocio social probablemente tal, es decir, la dirección comercial de la compañía, sino también de la dimensión del compliance, que ya como se ha hablado largamente a lo largo de esta jornada, ya corresponde a una de las tantas dimensiones que una empresa debe atender, y no solamente la búsqueda de la rentabilidad para sus propietarios, como lo sería en un paradigma más clásico. Ahora, vamos con la pregunta un poco más allá. ¿Esto significa que el director, si debe estar atento a los temas de compliance, debe asumir en alguna medida la función de compliance? Es decir, se convierte en un operador del sistema de cumplimiento con responsabilidades y facultades determinadas o concretas. La verdad es que, siendo coherente con lo señalado anteriormente y con la forma como debe entenderse la labor de administración, a mi juicio la respuesta pareciera ser negativa, porque en línea con lo señalado, la labor del director es velar porque exista un programa de compliance, y particularmente un modelo de prevención de delitos. Pero del mismo modo, la responsabilidad del director no se agotaría con la existencia de un modelo nominal, sino que esa responsabilidad del director consiste en vigilar de que el programa o el modelo de prevención se implemente efectivamente, cumpliendo así con su deber de cuidado y su deber de informarse sobre la marcha de los negocios sociales, lo cual no implica solamente el ganar plata, que es, por cierto, el fin de una empresa, sino que también de las otras dimensiones del negocio, dentro de las cuales se encuentran las materias de cumplimiento. Y en cuanto a la efectividad de la implementación, y en conexión con lo señalado anteriormente, a mi juicio tiene sentido sostener que el director no debería tener a su cargo la responsabilidad o el cargo del desarrollo del día a día de la implementación del modelo de prevención de delitos, pero sí ejercer una fiscalización de su correcta ejecución, y de esa manera se cumple con el precepto, o se hace carne, el precepto del artículo 31 de la Ley de Sociedades Anónimas, que señala que la administración recae en el directorio, y a su vez esa administración debe ejercerse por parte del director, cumpliendo con su deber de cuidado, que a su vez tiene esta serie de subdeberes que, unidos todos de manera armónica, permiten concluir que existe esta verdadera responsabilidad del director de velar porque existe un sistema de cumplimiento dentro de una persona jurídica, y velar, por supuesto, de que este programa sea real, se aplique de manera efectiva por las personas que al efecto se designen, y que tienda a generar una cultura de cumplimiento en la medida de que se genere una verdadera materialidad del modelo de prevención, y no simplemente una teoría que no existe más que en el cajón del abogado de la empresa que redactó el modelo de prevención. Bueno, entiendo que en caso de cualquier pregunta se plantean al final del módulo. Agradezco muchísimo el tiempo, y ahí indico mi correo electrónico por si alguien quisiera realizar alguna consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu interesante exposición.
que hace pensar en los deberes generales y deberes específicos de culpa, o de diligencia, ¿cierto? Más bien, desde la perspectiva de la responsabilidad civil. Bien, le vamos a dar la palabra ahora a Sofía Reissin, quien es abogada de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho Penal Económico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diploma de Derecho del Mercado de Valores de la Universidad de Chile y actualmente asociada a Albagli Saliasnik, AZ Compliance. La ponencia que nos va a presentar se titula Caso Corpesca, Tribunal fija estándares para un MPD efectivo. Muchas Sofía. gracias, Renzo, por la introducción. Voy a compartir pantalla de mi ponencia, a ver si es que esto se ve correctamente. Bien. Entonces, gracias Renzo, como bien decías, mi ponencia se trata de las conclusiones que podemos sacar a raíz del fallo del caso Corpesca. Vamos a comenzar por hacer un pequeño repaso de la estructura de la ley 20.393 para llegar al artículo número 4, que es el que nos interesa analizar en este caso. Tenemos en la ley un artículo primero que enumera los delitos por los que responderá penalmente una persona jurídica, al cual, como sabemos, se han ido agregando progresivamente nuevos delitos de los que responden las personas jurídicas. Se comenzó exigiendo o cumpliendo con lo que exigía la OCDE en materia de cohecho, de financiamiento de terrorismo, y hoy en día incluye más de 11 delitos, como sabemos, que, por ejemplo, recientemente se incluyó el artículo 318 ter, que sanciona a los empleadores, que ordena a sus trabajadores ir a trabajar durante cuarentena, sin los permisos correspondientes. Y, por ejemplo, también este año se han incorporado nuevos delitos, como, bueno, que no están vigentes aún, como el delito de trata de personas del 411 cuater del Código Penal, el cual debiera entrar en vigencia en abril del próximo año, pero que por un error técnico de la ley que lo introduce la ley 20.393, la ley 21.325, que lo incorpora al artículo primero de la ley 20.393, pero no lo incorpora al artículo 15, que es donde se determina con qué sanción se apareja cada delito, no tendrá por ahora aplicación práctica si no se enmienda el error. Bueno, y también tenemos un artículo segundo que delimita los alcances de la ley, es decir, las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado a las cuales le aplicaría esta ley, y también agregar que en este caso, si entra en vigencia la nueva ley de delitos económicos, este catálogo se amplía ampliamente, valga la redundancia. Bueno, y tenemos un artículo tercero que establece el modelo de atribución y de responsabilidad penal de las personas jurídicas, indicando que se configura su responsabilidad a través de lo que sería un modelo de responsabilidad derivada o vicaria atenuado, o también es llamado mixto por algunos, y es mixto ya que en este no es automática la responsabilidad penal de la persona jurídica, luego de que se comete el delito por la persona natural, sino que debe producirse un elemento de responsabilidad, que es una falta de supervisión, como bien dice el artículo de la empresa, que acarrea el incumplimiento del deber de dirección y supervisión. Entonces, y bueno, también como sabemos acá, se señala que el delito debe ser cometido por cierto círculo de personas de la empresa y en interés o para el provecho de esta. Y ahora, luego de este pequeño repaso, llegamos al artículo cuarto, que es el que tengo la intención de analizar, ya que el fallo Corpesca nos viene a dar luces de lo que en la práctica se exige de esta legislación, en especial de este artículo. El artículo cuarto de la ley 20.393 señala, basándose en las Sentencing Guidelines del 91 de Estados Unidos, los elementos o como el esqueleto de lo que se debe contener en un modelo de prevención de delitos que se debe implementar por las empresas para cumplir con su deber de dirección y supervisión. Bueno, y este artículo contiene los 4 títulos que acá vemos, y establece en ellos una forma de autorregulación tendiente al cumplimiento legal. Esto es una autoimposición voluntaria de estándares de conducta por parte de las organizaciones. Un sistema que busca asegurar el compliance, explicitándolo y sometiéndolo a la organización mediante un modelo de cumplimiento. Y bueno, ¿qué sabíamos antes del fallo del fallo de Corpesca analizando este artículo?
El artículo 4 cuenta con todos los puntos acá enumerados en su esqueleto, los cuales ahora toman vida en el fallo Corpesca. Porque antes, analizándolo, podemos ver que estos elementos que, como decía, toman vida en el fallo, como la eficacia y eficiencia del modelo, se encuentran en la ley. Por ejemplo, entre otros destaco que en los números 1 y 2 del artículo 4, este se refiere a aspectos relevantes sobre la autonomía e independencia que tiene que tener el oficial de cumplimiento. Muy relevante en el fallo. El número 3 apunta al análisis de los procesos corporativos, al análisis de los roles dentro de la organización, a la focalización en los riesgos penales que plantea la ley, a la cuantificación del riesgo, a la generación de una matriz de riesgo. Y el número 4 apunta a la revisión constante y actualización del modelo. Ahora, ¿qué aprendemos del correcto entendimiento del artículo 4 a raíz del fallo del caso Corpesca? Primero, un poco de antecedentes. Dentro de los primeros 12 años de implementación que ya lleva la ley 20.393, luego de, como ya vimos, se han incorporado varios delitos a esta, se ve en las estadísticas, o sea, en las estadísticas del Ministerio Público, que las investigaciones que se han llevado a cabo por la ley 20.393 han sido todas asociadas a delitos de cohecho de funcionario público y cohecho entre particulares, es decir, los otros delitos en la práctica no son investigados. Bueno, de las llevadas adelante de estas investigaciones, la mayoría, la forma en la que han finalizado, han ido a juicios abreviados o han terminado en salidas alternativas. Y hay solo 3 casos en que se han llevado estos casos, estas investigaciones, a juicio oral, de los cuales Corpesca es el único que ha terminado con una sentencia condenatoria, por lo que es la sentencia condenatoria que existe en Chile de un tribunal oral en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, y es la única condena a una persona jurídica que existe en nuestro ordenamiento. En las otras 2 causas que se llevaron a juicio hubo absoluciones, y en estas las empresas derechamente no tenían un programa de cumplimiento, pero lo que ocurrió en estos casos fue que en estas se confundía la responsabilidad penal personal del autor con la de la persona jurídica, ya que eran empresas pequeñas donde no se advirtió un valor distinto en la conducta de la empresa con la del imputado. Una era una empresa individual de responsabilidad limitada y otra era una empresa pequeña que la gestión completa de esta recaía en su propietario. Corpesca entonces es emblemático el fallo, ya que es una empresa grande, de las principales empresas pesqueras del mundo, y forma parte de un grupo económico muy relevante. Y para dar un poco más de contexto, el caso ocurre en relación a sobornos reiterados a 2 parlamentarios meses antes de la fecha de la promulgación de la ley 20.393 y luego de su promulgación. Entonces es así como este fallo pronunciado en abril de este año por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a los exparlamentarios Jaime Orpiz y Marta Isasi por delitos de cohecho y fraude al fisco, por haber recibido pagos por parte de Corpesca a cambio de que se favoreciera a esta empresa y defendiera sus intereses en la tramitación de la ley de pesca y de sus cuotas, y además de las cuotas del Curel. Entonces, acá la actuación del gerente general claramente era ligada a un beneficio para la empresa. Los pagos que hacía Corpesca eran mediante asesorías. Ellos hacían una figura en la que terceros le pagaban cheques a terceros que eran palos blancos, abogados, arquitectos, ingenieros, y que emitían boletas de honorario, y luego estos transferían el dinero a Orpiz y a Isasi. Y Corpesca fue condenada por responsabilidad penal por el delito de soborno. Y si bien fue su gerente general, quien sobornó, ejerció poder, etc., se configuró la responsabilidad penal de la persona jurídica porque se incumplió por esta el deber de dirección y supervisión de la empresa al no haberse elaborado un modelo de prevención del delito efectivo. Entonces, este fallo estableció lineamientos claros en materias de compliance y ha ayudado a entender mucho mejor qué es lo que se exige de un modelo de prevención para que este no genere responsabilidad penal de la persona jurídica, entregando estándares sobre qué será en la práctica lo exigible por parte de nuestros tribunales de justicia respecto a la autorregulación interna de las empresas en materias de
de compliance y en cuanto al cumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Bueno, entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de esta sentencia? Primero que nada, analizando el artículo 4, podemos sacar en limpio que respecto a la autonomía del encargado de prevención de delitos, si bien en este caso la empresa había designado a un encargado de prevención del delito, lo que ocurrió a juicio del tribunal es que su designación fue de carácter meramente nominal y formal, en tanto este carecía de facultades, de medios, de recursos económicos, de autonomía, necesarios para implementar adecuadamente un sistema de prevención. El encargado de prevención en este caso le reportaba al gerente general y no directamente al directorio, posicionándolo en una jerarquía inferior dentro del gobierno corporativo, sin la independencia necesaria para controlar efectivamente las decisiones que éste tomaba. Y en la práctica, el gerente general no burló controles internos, simplemente estos no existían a su respecto. Esto es lo que concluye el mismo tribunal. Entonces, de acuerdo con esto, un encargado de prevención de delitos debe tener facultades, recursos económicos suficientes y autonomía para implementar adecuadamente su sistema de prevención. Debe reportar siempre a la máxima autoridad corporativa de la organización y los controles que se apliquen deben ser aplicables a toda la organización y no solo a parte de esta. Respecto al número segundo del artículo 4, que son los instrumentos que vinculan a la empresa con sus colaboradores, se concluye que, por el tribunal, que la empresa no cumplió con el deber impuesto por su propio modelo de prevención de incorporar anexos de contratos de trabajo oportunos, o sea, de forma oportuna, y para que obligar a los trabajadores o para vincular a los trabajadores con el conocimiento de su modelo. La forma en que el tribunal se hizo cargo de este punto no solo dejó de manifiesto un estándar de compliance en el sentido de la exigencia de incorporar al modelo de prevención de delitos en todos los instrumentos que vinculan a la empresa y a sus colaboradores, sino que también expresando que los compromisos que asume la empresa en su modelo son luego en buena medida la vara con la que será juzgada posteriormente. Bueno, y recordemos también que en este mismo sentido la Dirección del Trabajo ha emitido varios dictámenes sobre este punto, señalando que es indispensable incorporar las obligaciones y provisiones del modelo de prevención del delito al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, para que éstas sean exigibles a los trabajadores. Entonces, ¿qué sacamos en limpio? Que es lógico que si un modelo señala que este aplica a todos los trabajadores de la empresa, entonces es necesario que se modifiquen todos los contratos laborales en ese sentido. Esto simplemente fue un reflejo de la poca seriedad y lo mucho que era de papel el modelo que se implementó por parte de Corpesca. Respecto a el artículo 4, número 3, las capacitaciones sobre el modelo. En el caso de Corpesca, el modelo de prevención de delitos no se había dado a conocer adecuadamente por Corpesca a sus trabajadores. Existía una brecha entonces entre su implementación o sea, entre lo que estaba escrito y su implementación. Aún más, el propio gerente general, en sus declaraciones, Francisco Mujica, ignoraba la existencia del modelo y el cargo del encargado de prevención del delito. O sea, bueno, y entonces, obviamente, la difusión global del modelo de prevención de delitos no se realizó en este caso. También se acreditó que cuando Ortiz era el encargado de prevención, nunca se hicieron capacitaciones, ya sea por Deloitte o tampoco, o sea, de manera interna por la empresa. Hay un par de excepciones en agosto de 2010 y noviembre del 2011 en Iquique, puesto que a pesar de las declaraciones de algunos directores de Corpesca que tenían la impresión de haberse realizado algunas capacitaciones, solo se demostró que tuvieron lugar cuando posteriormente asumió Frankel como encargado de prevención, y esto fue posterior a la ocurrencia de los hechos delictivos.
Y mientras ocurrieron los hechos delictivos, ninguno de los trabajadores identifica a Ortiz, quien era el encargado de prevención de delitos, como el personal encargado de explicarles y difundir el modelo. Entonces, bueno, a esta altura ya es casi redundante decirlo, pero deben hacerse las capacitaciones del modelo para dar cumplimiento a los deberes de dirección y supervisión de acuerdo a un estándar legal exigido por el artículo 4 de la ley 20.393. Esas normas no resultan eficaces si no existe una verdadera difusión, internalización por parte del componente humano de la empresa, y de ahí la exigencia esencial en un programa de cumplimiento, con el detalle que exige la ley, en orden a que se socialice cualquier texto que vincule al trabajador o al ejecutivo de la empresa, como el código de ética, el modelo de prevención de delitos y cualquier otro, para que los miembros de la empresa se puedan empapar con el cumplimiento de las normas. Entonces, lo importante acá es que se puede sacar en limpio que hay que empapar una cultura de cumplimiento a los trabajadores, una cultura de legalidad, a fin de que el ente jurídico no resulte responsable. Bueno, luego del artículo 4, el punto 4, de las sanciones internas. En el año 2013, como dice el fallo, el directorio de la empresa tomó conocimiento de la eventual participación del gerente general en actos de soborno que originaron la causa. Y lo que ocurrió acá fue que en vez de conducir las correspondientes investigaciones internas que se habían acordado con el comité de ética, se optó simplemente por aceptar su renuncia, enviando un comunicado a los colaboradores de la empresa lamentando su pérdida y agradeciendo su labor, y posteriormente se le entregó una indemnización de 300 millones de pesos. El comunicado decía que el directorio lamentaba esta decisión, que se trataba de una decisión dolorosa. Y entonces, a raíz de esto, es importante señalar, por una parte, que aunque una persona renuncie a su cargo, una persona de la que se sospeche que ha cometido hechos ilícitos o que no ha cumplido con el programa de cumplimiento, aunque esta persona renuncie, es necesario de todos modos realizar las investigaciones internas, no solamente para descubrir sus responsabilidades, sino para saber, para detectar las falencias del modelo mismo. Eso es clave. Además, la sentencia es clara en indicar que los estándares no se cumplieron, ya que las sanciones escritas no se practicaron, y la manera en que se manejaron los hechos atentó, en opinión del tribunal, en contra de las funciones de prevención general de la ley 20.393, para disuadir a los miembros de la empresa de actuar contra la ley, porque el mensaje que se transmite con este comunicado resulta erróneo. Se transmite que, a pesar de infringir las normas internas de la empresa, no hay consecuencias. Entonces, es muy importante implementar formas claras y efectivas de llevar a cabo investigaciones internas y su registro, y las señales, las comunicaciones que se dan son muy relevantes. Por último, respecto al punto 5, a la supervisión. Sofía, estamos en la hora. Si quieres, puedes ir cerrando, por favor. Sí, este es el último punto. En este caso se acreditó que no había ningún control interno frente a los pagos por los servicios inexistentes autorizados por el gerente general de la empresa. No hubo control por parte de los ejecutivos ni por parte de los auditores externos. Entonces, lo mencionado anteriormente, pasaron a ser pilares fundamentales que deben contener los modelos de prevención, es decir, el control interno. Por último, bueno, acá, para cerrar, ¿qué sacamos en limpio? Un modelo de prevención de delitos de contar con todos estos elementos: tener un oficial de cumplimiento que responda al más alto órgano de la estructura corporativa, que tenga autonomía en sus decisiones y su presupuesto, que se imponga el tone at the top. Debe implementarse un modelo de cumplimiento que tenga una matriz de riesgos, que se vaya actualizando periódicamente, protocolos hechos a la medida que se ajusten a sus procesos y necesidades. Deben haber comunicaciones internas que reflejen la cultura de compliance. Debe existir, cuando se detecten faltas del sistema, un procedimiento interno de denuncia y una investigación que termine sanciones. Y, en resumen, el compliance debe estar vivo dentro de una empresa. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por tu interesante ponencia. Y
Y por último, le damos la palabra a Rodrigo Padilla Parga, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca, doctorando en el programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Talca, y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de Chile, con sede en Talca. El título de su ponencia es El acceso a la información sobre el algoritmo utilizado en sistemas informáticos de inteligencia artificial como herramienta de transparencia y control ante la discriminación laboral en decisiones empresariales automatizadas. Profesor Padilla, tiene su tiempo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, partir agradeciendo la oportunidad que me brinda el Centro de Derecho Regulatorio y la empresa de la Universidad del Desarrollo para poder presentar esta ponencia en esta primera jornada de compliance. Lo segundo, un poco reconocer que quizás, bueno, que para mí como objeto de estudio el compliance propiamente tal es más bien una novedad, algo en lo que me ha aproximado en el año en curso, y que por lo tanto por ahí no estoy tan a bordo de alguno de los temas, soy más bien un fuerino. Pero me relaciono con los temas a partir de precisamente la labor académica que realizo, porque soy docente en la Universidad Autónoma, como bien dijo Renzo, pero de las carreras de auditoría y control de gestión. Entonces, por ahí está mi vínculo con estos temas. Y en cuanto al objeto de esta presentación, creo que se enmarca dentro de las cuestiones que han estado conversando en esta notable jornada, por lo demás, en la medida que probablemente en un futuro no muy lejano, muy cercano, va a ser el origen de un número importante de obligaciones para las empresas, ¿cierto? Y sus controladores, referidas principalmente al respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas que prestan servicios para dichas empresas. Y es que esta ponencia tiene precisamente su objeto en este mundo de las decisiones automatizadas que se producen mediante la utilización de tecnologías que vamos a las que nos vamos a referir generalizándolas como de inteligencia artificial, ¿no? Estas decisiones automatizadas eh, pueden eventualmente, y vamos a argumentar en ese sentido, producir riesgos para los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras y en general de las empresas, de las personas que prestan servicios para dichas empresas. Y por lo tanto vamos a revisar quizás la principal fórmula de respuesta jurídica ante esos problemas que se ha venido ensayando no a nivel local, sino que a nivel global, que es la posibilidad de acceder a la información que se utiliza para la producción de estas decisiones automatizadas. Entonces, así, esta presentación se va a dividir en tres partes. La primera, o en la primera parte, a lo que me voy a referir fundamentalmente es precisamente el establecimiento o el planteamiento de este problema jurídico. En la segunda, ¿cierto? Voy a tratar de justificar cómo es que frente a este problema jurídico el mecanismo de recurrir a transparentar o a la transparencia respecto de estas tecnologías es un mecanismo protector. Y finalmente voy a revisar, aun cuando someramente, una experiencia que aparece ya en el ámbito español, en la ley Rider, ¿cierto? Que contempla o la denominada ley Rider, que contempla un derecho de información en este sentido. Entonces, sin más preámbulo, empezando, ¿cierto? Con el planteamiento del problema. Como les dije, esto tiene o se concentra, ¿cierto? En el hecho de la aplicación cada vez más importante, cada vez más frecuente, de tecnologías que vamos a señalar como de inteligencia artificial en la aplicación o en los procesos productivos, más bien, eh, mediante decisiones empresariales automatizadas. Si bien este tipo de tecnología es utilizada hoy en día tanto en el ámbito público como en el privado, nos vamos a concentrar en el ámbito privado, en la toma de decisiones automatizadas empresariales, ¿cierto? Y
¿Qué es lo que vamos a entender por inteligencia artificial? Fundamentalmente vamos a entenderla como una especie de simulación de la inteligencia humana a través de las máquinas. Es decir, las técnicas a través de las cuales máquinas imitan comportamientos que usualmente le asignamos a la inteligencia humana. Ahora, el tema este del reemplazo tecnológico, ¿cierto? En que operaciones tradicionalmente humanas empiezan a ser desarrolladas por maquinarias, no es novedoso, ¿cierto? Está presente desde la Revolución Industrial en adelante, pero evidentemente en el último tiempo adquiere un impulso mayor en atención precisamente al desarrollo de estas tecnologías y al hecho de que cada vez van siendo tareas más complejas las que pueden ser desarrolladas mediante estos sistemas informáticos, ¿cierto? Y la forma en que se llega a este resultado es a través de un desarrollo tecnológico vinculado a la informática que permite el manejo y procesamiento de cantidades relevantes, importantes, enormes de datos, bajo que aquí nos vamos a concentrar o vamos a utilizar el concepto de Big Data, ¿cierto? Que son administradas, ¿cierto? Correlacionadas, combinadas por parte de sistemas informáticos, fundamentalmente, a través de una técnica que es la del algoritmo. Y el algoritmo, ¿cierto? Lo vamos a entender como un conjunto de criterios, de reglas, ¿cierto? Que aplicados sistemáticamente, una y otra vez, ¿cierto? Permiten llegar a una solución determinada, ¿cierto? Entonces, si mezclamos estas cosas, a riesgo de sonar un poquito sobresimplificado, nos tendemos entonces como resultado que mediante la aplicación de este tipo de tecnología se llega a la posibilidad de que un software pueda adoptar decisiones mediante el perfilamiento de los datos y evidentemente estas decisiones que pueden ser em, mediatizadas, por ejemplo, por parte de una jefatura o inmediatizadas, ¿cierto? Es decir, tomadas directamente por la plataforma, como ocurre en muchos casos en el trabajo a través de plataformas digitales, puede eventualmente llevar o llevar aparejados, bien digo, efectos sobre las relaciones laborales, ¿cierto? Es decir, que la decisión tenga efectos sobre el transcurso o la vida de una relación trabajador con su empleador, ¿cierto? Y que se traduzca finalmente digamos, en una manera de suplir el ejercicio de las potestades empresariales a través de la tecnología. De ahí no fluye necesariamente el riesgo. Sin embargo, hay que hacer mención para identificar el riesgo, hay que hacer mención principalmente a que esto se trata del manejo y procesamiento de cantidades de datos enormes, ¿cierto? Manejo y procesamiento que se trata de combinar bases de datos y relacionar bases de datos. Y precisamente ya en ese punto uno puede identificar que quizás en estas operaciones de combinación y correlación de bases de datos, el manejo de dichos datos, que pueden ser datos relativos a cuestiones propias de la intimidad, la privacidad de los trabajadores, genera entonces un riesgo para precisamente el derecho a la privacidad e intimidad de trabajadores y trabajadoras u otras personas que prestan servicios para las empresas, ¿cierto? Además, hay que reconocer que eh, eh, aún no se extirpa 100% el elemento humano, y este elemento humano que no se completa, que no se termina de extirpar de la toma de decisiones empresariales, se manifiesta a través de lo que la doctrina en general, no solamente la doctrina jurídica, sino que en general, ha denominado como el sesgo algorítmico. Esto quiere decir fundamentalmente que los sesgos de la persona que desarrolla esta tecnología eventualmente pueden quedar plasmados en el modelo algorítmico, ¿cierto? En el algoritmo. Y eso evidentemente podría dar lugar a la producción de supuestos de discriminación, o al menos en cuanto atendido esta vestimenta de decisión objetiva que tendría esta decisión automatizada, supuestos de discriminación indirecta, que sabemos es aquella fórmula de discriminación que se produce cuando mediante la apariencia de un criterio técnico se toma una decisión que afecta peyorativamente a una persona que forma parte de algún tipo de grupo protegido.
Entonces tenemos ya establecido que efectivamente hay una fuente de riesgo de la implementación de estas tecnologías. Esta fuente de riesgo tiene su origen probablemente en una característica muy natural del uso de estas tecnologías, que es su opacidad. Lo oscuro que resulta el manejo de este tipo de tecnologías. Y aquí es cuando surge entonces como una primera respuesta que se ha venido intentando, la de la transparencia como el opuesto a dicha opacidad. El tema es que esta opacidad viene entregada por tres factores, ¿cierto? No es una opacidad que tenga una causa única. La primera de ellas es el secreto empresarial, ¿cierto? O el secreto corporativo respecto a las decisiones y los datos y los programas que utilice la empresa para la toma de sus decisiones automatizadas. La segunda de ellas viene de la natural complejidad de estas tecnologías, por el hecho de que involucra lenguajes de programación que no son de conocimiento de la población en general, algoritmos que van evolucionando y aprendiendo en la medida que van siendo aplicados, en fin. Y una tercera fuente de esta opacidad es la enorme cantidad de datos que se utilizan para efectos de poder hacer funcionar estos algoritmos. Que como les digo, no se trata solamente del dato individualmente considerado, sino que de los datos que fluyen de la combinación y correlación entre las distintas bases de datos y que mediante la operación del algoritmo de forma permanente se han ido aún complejizando más en el tiempo. Entonces, cuando se plantea la posibilidad de eh, incorporar en los ordenamientos jurídicos mecanismos de transparencia respecto de estas tecnologías para hacer frente a la opacidad y para poder brindar protección, en el caso particular de lo que se refiere a esta ponencia, por ejemplo, para los trabajadores y trabajadoras. No obstante, esto es una materia que se viene discutiendo también en el mundo del consumo, también, incluso en el ámbito público. Entonces, tenemos que hacernos cargo, o el mecanismo que simplemente tendría que hacerse cargo de estas fuentes de la opacidad. Es decir, si se va a plantear un mecanismo de transparencia algorítmica que en el ámbito privado de las relaciones laborales, que se haga cargo precisamente de el hecho de que hay un conflicto de intereses y derechos, ¿cierto?, entre la posibilidad de que el representante de los trabajadores o los trabajadores individualmente considerados puedan conocer el algoritmo, ¿cierto?, respecto del derecho de propiedad intelectual o industrial que el empresario pueda hacer valer respecto de la tecnología, que debe hacerse cargo también de la complejidad natural de la configuración de las tecnologías o de la enorme cantidad de datos que se utiliza para el procesamiento de la misma. Entonces, ¿cierto? Uno puede empezar a darse cuenta de que en distintos ámbitos, público, privado, ha comenzado entonces a construirse la idea de que una forma de brindar protección a los sujetos que puedan verse afectados o que sean objeto de una decisión automatizada es el recurso a mecanismos de transparencia. Y en el ámbito laboral hay una experiencia reciente, ¿cierto? Que es con la que vengo a ejemplificar para terminar esta presentación, que es la de la ley Rider, ¿cierto?, que se enmarca como una respuesta legal al problema de la laboralización de los trabajadores en plataformas digitales. Ese es su origen, por decirlo. Sin embargo, además de, claro, plantear la laboralidad de un sector de trabajadores de plataformas, lleva una segunda característica importante, que es precisamente la consagración de un derecho a la información algorítmica. Em, que, no es, que a pesar de estar incluido en la ley Rider, no es exclusivamente para trabajadores de plataformas digitales, sino que para todo tipo de trabajador que pueda verse afectado por una decisión automatizada. ¿Ya? Eso sí, hay que hacer una prevención previa, ¿cierto? No es la única norma que le permite acceso a este tipo de información en el ordenamiento español. Hay también norma general emanada del Estado español, pero en el ámbito individual, como producto de las recomendaciones y directivas de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, en la materia. Pero
que tienen una naturaleza eminentemente individual. Este derecho a la información que se construye o que se consagra positivamente en la ley Rider es un derecho colectivo del trabajo, porque es el derecho de información de los representantes de los trabajadores. Nuevamente, no solamente del trabajador de plataforma, sino que del conjunto de trabajadores que pueda eventualmente verse afectado por una decisión automatizada. En ese sentido, claro, esto se produce una especie de articulación entre la norma general emanada de la Ley de Protección de Datos española y esta normativa laboral emanada de la Ley de Rider. En el sentido que aspectos no regulados por la Ley Rider son solucionados mediante remisión a la Ley de Protección de Datos. Como por ejemplo ocurre con el manejo de los datos a los que tenga acceso el comité de empresa o el representante de los trabajadores, ¿cierto? Evidentemente, mediante el ejercicio de este derecho de acceso a la información, y dado que contempla la posibilidad de acceder a las bases de datos que utilizan las empresas para la toma de decisiones, no contempla esta normativa alguna obligación respecto a el uso de los datos que haga la organización sindical. Pero se suple, ¿cierto?, esta omisión mediante el recurso a la Ley General de Protección de Datos, que sí contempla obligaciones respecto al uso de esos datos. Pero también es fuente de problemas esta dualidad. Por ejemplo, en materia de la titularidad, ¿no? El hecho de que el derecho contemplable a la Rider sea una expresión de los derechos colectivos, supone que el trabajador individualmente considerado no puede acceder a este derecho. Y por lo tanto, ¿cierto?, ocurre que hay una especie de dualidad de derechos de acceso en virtud de la Ley General de Protección de Datos, que es eminentemente individual y a la cual puede recurrir el trabajador, y este otro derecho a la información. Pero tiene también, ¿cierto?, llevado aparejado el hecho de que el trabajador individualmente considerado no ocupa mucho de su opción, ¿no?, principalmente por temor a represalias empresariales. Em, también tiene problemas como por ejemplo una incongruencia respecto a la oportunidad del ejercicio del derecho de acceso a la información, en que por el carácter colectivo de la configuración del derecho a la información en la ley Rider, este es un derecho que se debe ejercer ex ante, ¿cierto? El derecho a exigir información respecto al empleador para efectos generales, no para efectos particulares, y si, por ejemplo, un trabajador se vio afectado por una decisión automatizada y quiere cuestionar los criterios o las técnicas que se utilizaron para obtener aquella decisión, deberá recurrir mediante la ley general, ¿cierto?, no la ley laboral contemplada en la ley de Riders. Entonces, para ir cerrando, ¿cierto?, para no quitarle más tiempo, lo que se busca de alguna forma exponer en esta oportunidad dice relación con el hecho de que probablemente, o muy probablemente, de hecho, si nos remitimos a la discusión legislativa, entre los distintos proyectos de ley que vienen a buscar regular la situación de los trabajadores de plataforma, uno de ellos, ¿cierto?, contempla precisamente un derecho de acceso a la información sobre el algoritmo, en términos no muy distintos a los que señala la ley de RAI. Evidentemente no es em, el proyecto de ley que en estos momentos va puntero, ¿cierto?, y que más probablemente vea la luz. Pero de todas formas está contemplado y es como una señal de que ya sea a través de una reforma al marco de protección de datos o una ley específica, probablemente va a llegar el momento en que para el empleador va a ser necesario tener que compartir información respecto de las tecnologías que utiliza para la toma de decisiones automatizadas. Y por lo tanto, debido a que este derecho va a estar
enraizado, ¿cierto? O va a estar vinculado estrechamente con la protección de los derechos fundamentales de trabajadores y trabajadoras y otras personas que presten servicios para dicha empresa, probablemente va a ser el origen de una serie de obligaciones que el empresario en su calidad de empleador va a tener que cumplir con miras a evitar, ¿cierto?, responsabilidades, porque finalmente de eso se trata este recurso de la transparencia. Se trata de permitir dilucidar de mejor forma la adjudicación de responsabilidades, que resulta difícil de realizar cuando tomamos en consideración la opacidad natural de este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cierto? Reiterando el agradecimiento por permitirme exponer en esta oportunidad, yo con esto cierro esta presentación y nada, espero haber sido de agrado del público. Muchas gracias. Muchas gracias Roberto. Bueno, entiendo que no hay preguntas en el chat. Sin embargo, yo tengo una pregunta general, digamos, para Rodrigo y Sofía, ¿ah? Que es la siguiente. ¿Qué es la siguiente? El cumplimiento, no sé qué piensan ustedes, digamos, el cumplimiento a un modelo de prevención de delitos, exonera de responsabilidades a quien lo debe aplicar. ¿Ah? Esa es mi pregunta. ¿Ah? Esa es mi pregunta. O de todas maneras pudiera haber responsabilidad aún cumpliendo ese modelo. No sé, Rodrigo, Sofía, ¿qué piensan ustedes? Si quieres puedo partir dando una pequeña respuesta para que luego Rodrigo me complemente, pero en el fondo, como está dispuesto el modelo en nuestra legislación, tener un modelo de por sí no exonera la responsabilidad penal de la persona jurídica. De hecho, tener un modelo lo único que hace es que en el caso de que se cometa un delito, se van a investigar estos hechos, se va a iniciar una investigación y luego es la fiscalía junto con los tribunales, bueno, el tribunal va a dar la última palabra, pero los que van a tener que exponer si es que este modelo era eficaz, efectivo, si estaba vivo. Entonces, la sola existencia de un modelo de prevención de delitos, por supuesto que no exonera a la persona jurídica de su responsabilidad. Así, explicado muy en simple. Usted, Rodrigo, si quieres complementarlo. Sí, yo soy de la misma visión y de hecho lo vinculo con lo que yo señalaba acerca de cuál es el contenido de este deber de supervisión, de dirección de supervisión que establece la ley 20.393. Porque lo único que nos dice la ley es que la persona jurídica no será responsable por el delito base si hubiese contado con alguno de estos modelos, el cual debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 4, pero que a su vez su cumplimiento real va a ser determinado por el tribunal en el caso que el Ministerio Público inicie un proceso, formalice, se vaya a juicio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la verdad es que la pregunta queda bastante abierta y bueno, la verdad es que el fallo Corpesca que Sofía explicó en detalle nos da algunas luces acerca de cuándo el deber no está cumplido. ¿Ya? Bueno, en contrario, cuando sí está cumplido. Pero en definitiva, la sola existencia de un modelo, no dice nada. Bueno, hay alguien comenta en el chat de que no exonera, pero serviría de un atenuante. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ahí yo creo que influye mucho la materialidad del modelo de prevención. O sea, si uno mira un modelo de prevención, o al menos a mí me sirve imaginármelo de esta manera, por lo menos, es como una pirámide, es como un sistema normativo, pero aplicado a la empresa, donde en la cúspide de su constitución vendría a ser el manual o el código de ética que enuncia las materias generales, y luego en los niveles inferiores se van desarrollando las políticas, los procedimientos, los temas de detalle. Entonces, en la medida que se va avanzando en esa regulación, esa regulación se traduce en cosas tangibles, en procedimientos documentados que a su vez
son conocidos por las personas respectivas, que a su vez reciben entrenamiento periódico, que a su vez el encargado de cumplimiento hace un monitoreo de su eficacia. Todo eso va generando una materialidad y por ende podría decirse que se va generando un comportamiento, una cultura. Claro, todo eso teóricamente lleva a concluir que, que en ese caso existe un modelo real y eficaz. Pero al menos en mi opinión, la ley no echo de menos algunos criterios para entender cuándo el deber se encuentra cumplido. Sin tener que llegar al juicio oral, me refiero. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, Sofía, nuevamente, Roberto. Te doy la palabra, Matías. Muchas gracias, Renzo. Nada, encantado. Muchas gracias por ayudarnos y muchas gracias a los expositores, muy buena exposición. Y ya estamos llegando a la conclusión de esta jornada. Y para cerrar, le vamos a dar la bienvenida al profesor Francisco Pfeffer. Francisco es abogado de la Universidad de Chile y aparte, que muy importante, es director académico de educación continua y además es director del Diplomado de Gobierno Corporativo y Compliance que impartimos aquí en la Universidad del Desarrollo. Es de donde surgió todo este tema del compliance aquí en la Universidad del Desarrollo. Además es profesor de Derecho Económico en la Universidad de Chile y es profesor también en pregrado aquí en la UDD y socio de Pfeffer y compañía. Francisco, la pantalla es tuya. Francisco. Francisco. No se escucha. Profesor, quizás salirse del Zoom y volver a entrar, porque parece que está con el micrófono activado, pero no se escucha. No. A ver, estamos con un poquitito de problemas técnicos con Francisco. No. Quizás es el micrófono, profesor, no sé si tiene algún audífono o algo así. ¿Tiene algún porque audífono? se escucha como un sonidito, pero no su conexión.
No. Vamos. Déjame partir aquí para ordenarme. Listo. Bueno, voy a compartir pantalla. Perfecto. La están viendo, ¿no es cierto? ¿La están viendo? ¿Me escuchan o no? No se ve la... Sí, se escucha, pero no se ve la presentación. Tienen que compartirla en el computador nomás, normal. ¿Ahí? Tampoco se ve la pantalla. Ahí se fue la presentación. Ah, ¿no está la presentación ahora? Ahora no, estaba recién, pero se cayó la presentación. ¿Ahí está? Ahí sí, ahí está. Bueno, partimos entonces. Disculpe por los inconvenientes técnicos, pero no sé lo que pasó realmente porque he estado prácticamente todo el día conectado a la jornada. Y ayer también participé como moderador en el primer módulo, así que algo pasó. Pero bueno, en la lámina que ustedes tienen a la vista es el tema que voy a tratar, el compliance como herramienta para mejorar las buenas prácticas en el mundo corporativo, en el gobierno corporativo. Una mirada desde la alta dirección. Si no me escuchan bien, me avisan para hacer los ajustes. En esta jornada, bueno, desde luego agradecer, ¿no es cierto?, a la Facultad de Derecho por este esfuerzo que ha hecho por organizar estas jornadas internacionales, las primeras jornadas internacionales sobre compliance. Felicitar a todos los expositores. La verdad es que me he encontrado con la grata sorpresa de que algunos alumnos fueron exponentes en esta primera jornada, muy buena la calidad y el nivel de las presentaciones, y de una suerte de resumen que podemos hacer, ¿no es cierto?, de todo lo que escuchamos durante el día de ayer y el día de hoy, es que las ponencias fueron focalizándose en los distintos marcos regulatorios que han ido acogiendo este concepto del compliance. Hablaron del compliance en libre competencia, se habló del compliance en derechos del consumidor, en el ámbito tributario, en el medio ambiente, en derechos humanos, en el consumidor, y se hablaron de los distintos mecanismos de compliance o de las herramientas que el compliance da, ¿no es cierto?, para ir estructurando los modelos de prevención, los canales de denuncia, la eficiencia de los modelos de prevención, la responsabilidad penal del oficial del cumplimiento, la responsabilidad de los directores de una organización cuando incumplen o no son dirigentes en la implementación de los modelos de prevención, en fin, lo que se ha explicado y escuchado y se ha analizado en estas jornadas, en las distintas presentaciones, son análisis sectoriales, focalizados a ciertos nichos. Lo que yo pretendo hacer en esta pequeña exposición de cierre es partir al origen, hacer algo de historia. Algo de historia, ¿por qué hoy día hablamos en nuestro ordenamiento jurídico de compliance? ¿Y por qué hablamos de gobierno corporativo? Y más que nada, ¿por qué hablamos hoy día de gobierno corporativo y compliance? O sea, reunimos estos dos conceptos que tienen un origen bastante distinto, pero que se van complementando o se van uniendo. ¿Por qué y cómo se incorporan estos conceptos al ordenamiento jurídico? Y la verdad es que si uno retrocede en el tiempo, por eso yo decía que algo de historia vamos a hacer, para reencontrarnos con estos conceptos y entender el origen que ellos tuvieron en nuestro ordenamiento jurídico y por qué se incorporaron al ordenamiento jurídico,
es que ambos dos conceptos surgen asociados a un común denominador. Y fundamentalmente ese común denominador es tratar de generar mecanismos que controlen preventivamente los riesgos infraccionales. Si ustedes se recuerdan, el concepto de gobierno corporativo en nuestro ordenamiento jurídico no existía al año 2000. Si se retrocede en el tiempo, y ustedes van a las regulaciones positivas del año 2000, se van a encontrar con que este concepto no estaba incorporado ni en el ordenamiento jurídico ni en el léxico de los profesionales que estamos en el mundo corporativo. No se hablaba de este concepto. Y se empezó a hablar de este concepto en nuestro país como consecuencia de ciertos escándalos corporativos, eventos corporativos que fueron golpeando a la realidad corporativa nacional y fundamentalmente por las malas prácticas que fueron apareciendo y se fueron detectando en los gobiernos de las empresas de la alta dirección de las compañías. Si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, en el año 1997, en nuestro país, azotó un caso emblemático, muy fuerte, que tuvo mucha exposición mediática, el llamado caso Chispas. Y como consecuencia de ese caso, el Ejecutivo de aquella época presenta un proyecto de ley al Parlamento, que luego se traduce en la ley 19.705, que es el primer texto legal en nuestro país que empieza a hablar de gobierno corporativo. O sea, el origen del concepto en nuestra regulación está asociado a escándalos en el mundo corporativo, conflictos de interés mal resueltos, operaciones con información privilegiada, difusión falsa o incompleta al mercado, extracciones de valor de los controladores de las compañías, en fin, está asociado a un mal comportamiento o a un mal gobierno en la corporación, en la alta dirección de las compañías. Y esto, la verdad, es que tampoco es una novedad que hayamos inventado en nuestro país. Este es un concepto que viene de otras jurisdicciones y principalmente de los países más desarrollados, y tanto es así que es un anglicismo. La traducción literal, ¿no es cierto?, es el gobierno corporativo, pero en el anglicismo, en el inglés, es corporate governance, porque es de allá de donde se trae ese concepto. Y ocurre que allá tiene el mismo origen. O sea, en Estados Unidos se empieza a desarrollar toda una cultura del buen gobierno de la organización a partir de los escándalos corporativos que asolaron también al país del norte un poquito antes que nosotros, en la década del 80, en la década del 90. Y el profesor Stelios Andreadakis, que nos puso en la mañana, nos recordaba, ¿no es cierto?, algunos casos. Nos recordó el caso Enron, nos recordó el caso Global Crossing, el caso Tyco y muchos otros que afectaron con fuerza la credibilidad del mercado y del mundo empresarial en el gobierno o en la estructura de gobierno que se estaban dando a las empresas. Eso originó allá cambios regulatorios importantes y en nuestro país también originó cambios regulatorios muy importantes. Y el primer granito en el desarrollo de este concepto y de esta cultura fue la ley 19.705, que incorpora un conjunto de mecanismos destinados a ir mejorando las prácticas en el mundo corporativo, en el gobierno de la sociedad. Introduce regulaciones que no existían, introduce, por ejemplo, los comités de directores, introduce todo lo relacionado con los cambios de control. El caso Chispas, ustedes se recuerdan, se origina por una operación de cambio de control en donde los controladores salientes o los que vendían el control enfrentaron un conflicto de interés y, en opinión de la autoridad y de los tribunales de justicia que finalmente resolvieron en ese caso, ese conflicto de interés fue indebidamente resuelto porque se privilegió la condición que aquellos ejecutivos tenían en su calidad de accionistas y pospusieron sus obligaciones y sus deberes que tenían como calidad de directores o administradores de las compañías. Ese es el hito inicial, ¿no es cierto?, en esta cultura, y de ahí para adelante de la ley 19.705 empiezan a agregarse otros textos legales que van agregando nuevos marcos regulatorios dentro de la estructura organizacional
de las grandes corporaciones en nuestro país. Se suma, ¿no es cierto?, al comité de directores, a los directores independientes, al marco regulatorio sobre las OPAs o cambios de control, todas las regulaciones sobre las operaciones con partes relacionadas, todo un título que se introduce en materia de operaciones con información privilegiada, o todos los deberes informativos que pesan sobre los distintos incumbentes dentro de la organización. Entonces, el origen de este concepto, y eso es lo que quiero transmitirlo, ¿no es cierto?, haciendo algo de historia, para entender cómo estos dos conceptos que en su origen tienen distintos momentos en la historia, pero tienen un común denominador y con el correr del tiempo se empiezan a reunir al punto de que hoy día se habla de gobierno corporativo y compliance prácticamente como dos conceptos que se retroalimentan y se van autopotenciando para mejorar el gobierno en la corporación. Entonces, en el origen, este concepto de gobierno corporativo lo encontramos asociado a las malas prácticas en el mundo de los negocios y en la reacción regulatoria generadora de herramientas destinadas a mejorar el buen gobierno de las grandes organizaciones. O sea, introduce el concepto de la prevención, introduce la necesidad de incluir mecanismos que faciliten o eviten los riesgos infraccionales o eviten la responsabilidad para la organización derivada de las faltas de control en la estructura interna que tiene la organización. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un concepto de gobierno corporativo, que obviamente que no lo vamos a profundizar, simplemente para que ustedes tengan una pequeña referencia de lo que hoy día se entiende por este concepto, un conjunto de instancias y prácticas institucionales en el proceso de toma de decisiones de la empresa que contribuyen a la creación sostenible de valor en un marco de transparencia y responsabilidad empresarial, alineando incentivos y promoviendo el respeto a los derechos de los accionistas y grupos de interés que participan directa o indirectamente en la empresa. Y de este concepto, y aquí vienen ya los links o las vinculaciones con el concepto de compliance, destacamos lo relevante. Lo relevante que es fundamentalmente la creación sostenible de valor. Y el profesor Stelios, que nos inauguró la jornada de hoy día, de esta jornada, ¿no es cierto?, la primera charla, justamente trajo a colación esta idea, ¿no es cierto?, ambiente, social y gobierno, que son las expresiones abreviadas en la sigla que está puesta allí, el desarrollo sustentable. O sea, lo que busca el gobierno de la organización, a diferencia de lo que en algún minuto se planteó, ¿no es cierto?, por algunos estudiosos, de que solamente se buscaba la satisfacción monetaria de los accionistas. Aquí hay una mirada mucho más global, una mirada mucho más horizontal, una mirada mucho más de largo plazo, en donde lo que se busca ahora es la creación sostenible de valor, el desarrollo sustentable. Hay que tener presente el medio ambiente, hay que tener presente la responsabilidad social, porque esos elementos son las bases de un buen gobierno en toda organización. Creación sostenible de valor implica, ¿no es cierto?, una mirada horizontal, de mediano, de largo plazo, en donde los objetivos no estén puestos en la rentabilidad del negocio del corto plazo, en la ganancia de la acción, en el crecimiento del precio de la acción de un día para otro, sino que simplemente en la mirada horizontal de creación sostenible de valor. Ello ha implicado toda una reformulación en lo que es la alta dirección y la alta administración de las compañías. En el directorio de las compañías hoy día se integran miradas mucho más diversas. Hace 10, 15 años atrás, ustedes preguntaban por la composición de un directorio. La respuesta, ¿no es cierto?, era básicamente que los directorios estaban integrados por ingenieros, financieros, abogados, básicamente, algún contador. Pero hoy día, si uno consulta cómo están integrados los directorios de las corporaciones o la alta dirección de las compañías, uno se sorprende porque integran los directorios historiadores, psicólogos, sociólogos, hombres, mujeres, paridad, y también, obviamente, abogados, ingenieros financieros. Pero hay una mirada mucho más diversa, y la diversidad aquí enriquece. Hay sociólogos, hay psicólogos, hay historiadores que aportan una mirada justamente más horizontal y más de largo plazo, en donde tienen que incluirse en el análisis de las decisiones de la empresa, no solamente el interés de los accionistas,
sino que viene todo el desarrollo de la teoría de los stakeholders, a la cual el profesor Stelios también se refirió en la mañana, que han ido incorporando variables de análisis que hace 10, 15, 20 años atrás simplemente estaban totalmente invisibilizadas. O sea, hoy día, cuando se habla de gobierno de la organización, se habla que busca, o el gobierno de la organización lo que busca, es esta mirada horizontal de creación sostenible de valor en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo, y en donde tienen que ser visibilizados y considerados no solamente el interés de los incumbentes internos, sino que del conjunto de externos que pueden ser afectados por el desarrollo de la actividad productiva de esa organización. Y de consiguiente, en la responsabilidad del equipo gerencial de la alta dirección, tiene que estar incluido el análisis de esa variable. Entonces, gobierno corporativo es este conjunto de elementos que se focalizan en la alta dirección de la compañía, fundamentalmente en el directorio, y a través de ello entonces se busca lo que dice el punto final de la lámina, una distribución justa de valor, no solamente entre los incumbentes más internos, que son los accionistas, sino que este conjunto de externos que son impactados por el desarrollo de la actividad productiva. Proveedores de recursos, trabajadores, los consumidores, los reguladores, la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, el concepto de gobierno corporativo nace asociado a la idea de minimizar los riesgos que se originan por el desarrollo productivo en términos de evitar responsabilidad por el incumplimiento de deberes o el incumplimiento de marcos reguladores. El concepto de compliance, bueno, ha sido largamente estudiado, ¿no es cierto?, y descrito y analizado en las distintas ponencias y presentaciones de esta jornada. Simplemente recordarle, y haciendo historia para ver cómo estos conceptos concluyen, de que el concepto se origina, como todos sabemos, la ley 20.393, pero se origina porque nuestro país estaba en los últimos 10 años anteriores al 2010, o sea, desde el 2010, desde el 2000, digo, hasta el 2010, estaba preocupado de actualizar toda su regulación institucional o modernizar su regulación institucional para cumplir con los estándares que la OCDE estaba exigiendo para que los países pudieran dar examen e incorporarse a esa organización que todos sabemos depende del Banco Mundial, ¿no es cierto?, con sede en París, y que hoy día está integrada, me parece que por cerca de 38 países del planeta. Y para poder acceder a ese grupo selecto de países que tienen métricas muy exigentes y estándares muy elevados, Chile tuvo que adecuar toda su institucionalidad a los estándares requeridos por aquella organización. Entre otras razones, la reforma en el ámbito del gobierno corporativo fueron exigencias de la OCDE y la ley 20.382, que está en numeración muy cerca de la 20.393, fue la última gran reforma a los gobiernos corporativos, la ley 20.382, justamente para cumplir con la exigencia, o la última exigencia que estaba dando la OCDE para que pudiéramos incorporarnos a esa organización. Y lo mismo ocurre con la exigencia de incorporar dentro de nuestro ordenamiento jurídico una regulación que estableciera la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esta fue una exigencia de la OCDE. Y nace justamente para combatir aquellos delitos, porque hoy día tenemos un catálogo bastante amplio y lo más probable es que se sigan ampliando, pero nace con la finalidad de combatir los delitos que erosionan más fuertemente las bases del orden institucional de cualquier país. Y los delitos que erosionan más fuertemente las bases del orden institucional son justamente el delito de soborno, el delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la aceptación, que son los delitos que inicialmente se consideran como delitos base para aquella, para los efectos de la regulación. O sea, en el origen, esta regulación comparte un común denominador, exigencias de la OCDE, para nivelarnos a los estándares que aquella organización exige para incorporarla como país miembro, tanto en el ámbito del gobierno corporativo y en la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ambos comparten un común denominador en el origen, en cuanto a que en el ámbito del gobierno corporativo se fue generando toda esa regulación con la finalidad de minimizar los riesgos infraccionales desde la alta dirección de una compañía. Y desde el punto de vista del compliance, minimizar
la posibilidad de que la persona jurídica incurriera en responsabilidad penal con la sanción más extrema que es su eventual disolución. La responsabilidad penal de la persona jurídica, como todos saben, se origina por el incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. El delito base que lo comete la persona natural origina la responsabilidad penal de la persona natural, pero la responsabilidad penal de la persona jurídica deriva del incumplimiento del deber de dirección y supervisión, que al final del día, desde el punto de vista de la responsabilidad, es el origen de cualquier tipo de responsabilidad. El incumplimiento de un deber normativamente exigido es fuente de responsabilidad, que podrá ser civil, podrá ser administrativo o podrá ser penal. Y con el correr del tiempo, esta regulación ha sido utilizada, ¿no es cierto?, con la buena experiencia que se ha originado a partir de la responsabilidad penal de la persona jurídica, se ha ido extendiendo a través de distintas regulaciones complementarias, la ley 21.121, que pega directamente en el gobierno corporativo de las empresas, porque incluye como delitos base, que originan esa responsabilidad, delitos, o sea, ilícitos que ya estaban consultados en la regulación societaria, en el derecho societario, como ilícitos civiles y como ilícitos administrativos. La negociación incompatible, que hoy día es un delito incorporado por esta ley, como delito básico, origina responsabilidad penal de la persona jurídica, ya era un ilícito civil y administrativo en la ley de sociedades anónimas, en toda la regulación de las operaciones con partes relacionadas. Y lo mismo, la administración desleal, que hoy día es un tipo penal, ¿no es cierto?, obligado en el Código Penal, ya era un ilícito civil y administrativo en el derecho societario, o en la regulación de las sociedades, en lo relacionado con el incumplimiento del deber de lealtad, cuando el administrador antepone un interés distinto al interés del patrimonio administrado, que es justamente lo que ocurre en un tipo societario, cuando el directorio o el director antepone el interés personal por sobre el interés del patrimonio administrado, que es el patrimonio social, incurre en un ilícito administrativo allá, con sanción de multa, o un ilícito civil con responsabilidad civil, o sea, pagar el daño. Y hoy día, lo que hace la ley 21.121 es simplemente criminalizar esas conductas, justamente por la realidad, ¿no es cierto?, de escándalos o de abusos que se habían originado por las malas prácticas en la alta organización de la corporación. Y luego vienen esos textos legales que ustedes conocen, la ley 21.132, que agrega recursos, digamos, delitos base en el ámbito de la contaminación de las aguas, la ley 21.240, que se refiere, o que es consecuencia, ¿no es cierto?, de la pandemia que hemos tenido que sufrir en los últimos 2 años. Y hay actualmente un proyecto en tramitación que agrega varios delitos adicionales. Como comentario, ¿no es cierto?, algunas ponencias que se hicieron en la tarde de ayer y de hoy día en la mañana. También comparto la crítica que algunos hicieron respecto a que no es bueno, ¿no es cierto?, seguir agregando delitos base a esta regulación, porque hay que darle un poco de tiempo para que podamos asentar, ¿no es cierto?, estos nuevos delitos, incorporar esto a la cultura empresarial, sopesar los riesgos que esto trae consigo y darle tiempo a las organizaciones y a las corporaciones para que ajusten su estructura y su cultura a estas nuevas exigencias regulatorias. Entonces, no es esto de seguir aumentando sin mayor reflexión el número de delitos bases que se agregan a esta regulación. Entonces, ahí tenemos ya cómo se juntan estos conceptos que en su origen tienen épocas distintas. El concepto de gobierno corporativo es anterior al concepto de compliance. Luego viene el compliance, asociado a la ley 20.393, en nuestra realidad regulatoria. Y hoy día se habla de gobierno corporativo y compliance porque ambos dos conceptos se retroalimentan. Entiendo, y me corrigen si me equivoco, entiendo de que solo en el ámbito de la ley 20.393 existe la obligación legal de implementar modelos de prevención y que el modelo de prevención implementado y ajustado a las características del artículo 4 de la ley 20.393, por todas las exigencias que allí se señalan y que fueron detalladas, ¿no es cierto?, en una ponencia hace un par de minutos, en la medida que se logre estructurar un plan un modelo de prevención con esas características, es constitutivo a lo menos de una causal eximente o atenuante de responsabilidad en el ámbito penal. Pero, hasta donde entiendo,
Solo en el ámbito de la ley 20.393 existe la obligación legal de implementar modelos de prevención. Pero no obstante aquello, hoy día, dado el éxito o dado el efecto positivo que ha traído desde el punto de vista de las prácticas, de las buenas prácticas que permite alcanzar la implementación de esos modelos, hoy día existen modelos de prevención y hoy día se habla de compliance en libre competencia. Y hasta donde entiendo, en el decreto ley 211 no hay norma legal que imponga la obligación a la empresa para implementar modelos de prevención en el ámbito de la libre competencia. Sí hay alguna guía de la Fiscalía, ¿no es cierto?, que la recomienda, pero no hay una obligación legal. Lo mismo ocurre en el ámbito tributario, lo mismo ocurre en el ámbito medioambiental, en la Ley de Defensa del Consumidor también hay ahí alguna sugerencia, pero la obligación legal estricta y que invoca, o que se puede invocar en la medida que se cumpla como una causal eximente o atenuante de responsabilidad, solo existe en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero esto nos permite o ha permitido que esa herramienta que en su origen estuvo asociada a esa responsabilidad penal, hoy día sea una herramienta que se haya expandido y se utilice como una herramienta en todos los ámbitos regulatorios como un mecanismo de prevención. Como un mecanismo de prevención. No solamente con el propósito ya inicial que habíamos planteado, de introducir buenas prácticas o mejoras en las prácticas de los gobiernos corporativos, las buenas prácticas de los gobiernos corporativos, sino que también con la finalidad de mejorar los mecanismos de prevención con la finalidad de limitar o atenuar o alcanzar eximente en el ámbito de la responsabilidad, en el ámbito de la responsabilidad civil, en el ámbito de la responsabilidad administrativa e incluso en el ámbito de la responsabilidad penal si nos vamos a la ley de implementación. O sea, hoy día la herramienta del compliance se ha expandido en su utilización en todos los marcos regulatorios sin que la ley lo exija, simplemente porque se ha entendido que es mucho más eficiente utilizar mecanismos de prevención, de previsibilidad para generar atenuantes o eximente en materia de responsabilidad. Cuando la persona jurídica, digamos, cuando las actuaciones de la persona jurídica en una sociedad causan un daño, bueno, la persona jurídica tendrá que responder ese daño. Y en último término, la persona jurídica responde por el hecho del órgano. El órgano es el colectivo directorio. El colectivo directorio decide por la persona jurídica y lo que decide el colectivo directorio es obligación de la persona jurídica. Pero por el hecho del órgano responde el patrimonio de la persona jurídica, sin perjuicio de que después los incumbentes de la persona jurídica, accionistas, pueden repetir en contra de los miembros del colectivo directorio, exigiéndole la reparación de los daños que esa mala decisión haya causado el deber de reparar el daño por parte de la persona jurídica. Entonces, al final, aquí estamos hablando de responsabilidad de la persona jurídica y de responsabilidad de los miembros del órgano que determinan la voluntad de la persona jurídica. Más allá, ¿no es cierto?, de los objetivos de creación sostenible de valor, más allá de la sostenibilidad y más allá de todos esos conceptos que están asociados al concepto de gobierno corporativo, aquí lo que busca la alta dirección, y esa es la mirada, ¿no es cierto?, desde la alta dirección de las compañías, de servirse de esta herramienta del compliance, es generar mecanismos que atenúen o alcancen eximentos de responsabilidad. La previsibilidad, como ustedes bien saben, es uno de los elementos que se consideran concurrentes como fuente de responsabilidad. A lo imposible nadie está obligado. Si se prevén todos los riesgos infraccionales, si se anticipa la posibilidad de cometer infracciones normativas, aquello es causal de eximente o atenuante en materia de responsabilidad, tanto para la persona jurídica como para los miembros del órgano que generan la voluntad de esa persona jurídica. Y en ese sentido, hoy día el compliance es una tremenda herramienta que está puesta a disposición de la alta dirección de una compañía y todos los niveles de la organización se empiezan a empapar de la necesidad y de las ventajas de implementar modelos de prevención en la idea de buscar mecanismos de, digamos,
de prever los riesgos infraccionales, anticiparse al incumplimiento. ¿Y cómo nos anticipamos al incumplimiento? Identificando aquellas partes del proceso en donde el riesgo infraccional se basa. E identificado aquella parte del proceso donde el riesgo infraccional es más elevado, generamos los mecanismos de control. Y ahí aparecen entonces todas las matrices de riesgo, las matrices de riesgo que se van armando, descomponiendo los procesos, identificando los aspectos más riesgosos, los aspectos más posibles de infraccionar, y a partir de aquella matriz de riesgo se van generando los mecanismos para controlar y evitar que aquello finalmente ocurra. Lo dijo, ¿no es cierto?, el fallo que probablemente ustedes revisaron del Tribunal de Defensa de la Competencia en el caso de los supermercados, que se comentó en el primer módulo de la jornada de ayer, cuando las tres grandes cadenas, ¿no es cierto?, fueron investigadas por la Fiscalía y el Tribunal finalmente las sanciona por el ilícito de evolución. A una se le considera como atenuante el haber implementado un modelo de prevención. Y dentro de lo considerando la sentencia se dice, mire, si en una organización es imposible de que exista un punto fijo al lado de cada persona que vaya controlando que efectivamente cumpla con su deber o no incurra en infracción normativa. Aquello es imposible. Lo que usted tiene que hacer como organización en el diseño de la estructura es generar, ¿no es cierto?, modelos, matrices de riesgo en donde usted identifique dónde están los riesgos más altos, identificados que son, generar mecanismos para que aquellos riesgos finalmente no se materialicen, y hasta allí llega la responsabilidad de la persona jurídica y de la alta dirección de la persona jurídica de la orden que decide que la persona jurídica. Porque no es posible, nadie está obligado, y no se puede, ¿no es cierto?, dentro de una estructura organizacional generar tal nivel de control que se transforme aquello finalmente en una carga o en una eficiencia desde el punto de vista de la ley. Entonces, hoy día, cuando hablamos de compliance, estamos hablando de una herramienta que está al servicio de la alta dirección de una compañía como un mecanismo que le permite la identificación de los riesgos infraccionales y la minimización de que aquello finalmente ocurra con la finalidad de evitar responsabilidades o alcanzar o configurar causales eximentes o atenuantes de responsabilidad. Y eso explica, como lo dice la lámina de la parte final, que hoy día del compliance se habla en todos los marcos regulatorios, sin que exista norma legal que obligue a, salvo en algunos casos que ya he comentado, pero la regla general es que no exista norma legal que obligue a implementar estos mecanismos de prevención. Al final del día, el modelo, como lo indica la OCDE, es un modelo de prevención, es prevenir, anticiparse a una infracción normativa con la consiguiente responsabilidad derivada de aquel incumplimiento. Prevenir aquello. Y si finalmente se logra aquello, es el propósito que se está buscando. Para ir terminando y no sobrepasando del tiempo que se nos dio, simplemente hacer una suerte de síntesis, ¿no es cierto?, de lo que en esta jornada se profundizó acerca de las distintas herramientas con que hoy día se ha ido nutriendo el ordenamiento jurídico y que están al servicio de la alta dirección de cualquier organización a efectos de generar mecanismos destinados a prevenir el riesgo infraccional y de esa prevención derivar ¿se escucha o no? ¿Parece que hubo una pequeña interrupción? ¿Sí? ¿Se está escuchando? Se escucha perfecto. Ya. Y de esa, entonces, de esa infracción derivar, ahora se me están llamando por el teléfono, por eso que veo que a lo mejor se corta el clavo. Bueno, decía entonces que son herramientas disponibles hoy día para efectos de facilitar la prevención del riesgo infraccional. La delación compensada, vamos nuevamente al origen, algo de historia siempre nos hace bien. La delación compensada surge en nuestro país en el ámbito del derecho penal. ¿Y en qué delitos? En los delitos,
una herramienta que se le entrega al Ministerio Público para investigar los delitos que erosionan más fuertemente las bases de la institucionalidad de un país. Partió la delación compensada ya en el Código Penal en los delitos de terrorismo, lavado de dinero, etcétera, etcétera, muy parecido a los delitos bases primitivos de la ley 29 del 98. De la buena experiencia que se tuvo allá, no obstante todo el cuestionamiento ético que está detrás, ¿no es cierto?, de premiar con la impunidad, ¿no es cierto?, o con algún tipo de exención de responsabilidad al acusado o al delator de una conducta ilícita, se fue expandiendo a todos los ordenamientos jurídicos. Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, matices o derivadas de la delación compensada en la libre competencia, en la ley orgánica de la CMF o de la Superintendencia de Valores y Seguros, en la ley de defensa de los derechos del consumidor, etcétera, etcétera. O sea, el mecanismo, la herramienta destinada al descubrimiento de ilícitos infraccionales se ha ido expandiendo a todo el ámbito regulatorio. El denunciante anónimo, que también se comentó en jornadas en paneles anteriores, se incorporó en nuestro sistema legal recién en abril de este año, con la ley 21.314, cuando agrega el denunciante anónimo en la ley orgánica de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. E incluso aquí el cuestionamiento ético es mucho más fuerte, porque aquí se está compensando económicamente al denunciante. Hay una diferencia entre el delator y el denunciante, pero aquí se está premiando con dinero, una compensación económica al que denuncia. Todo lo que se ha avanzado en la definición de los modelos de prevención. El oficial de cumplimiento, los códigos de buena conducta, todo el impacto del capital reputacional. O sea, a lo que voy es que hoy día el instrumental que se ha ido generando en el ámbito del compliance es un instrumental que está al servicio de la alta dirección de las compañías, y las compañías hoy día están con la cultura, con la necesidad, ¿no es cierto?, de incorporar estos elementos, porque en ello descansa la responsabilidad de la alta dirección de una compañía. El día, el objetivo, ¿no es cierto?, es generar todos los mecanismos y hacerse de todas las herramientas que permitan prever el incumplimiento normativo dentro de la organización, evitar los riesgos infraccionales a fin de evitar responsabilidades tanto a las personas jurídicas como a los miembros del órgano de selección jurídica. Y finalmente, como conclusión, simplemente reafirmar la idea que planteamos al inicio de esta pequeña exposición y que finalmente es una suerte de reconocimiento a la importancia de esta jornada, porque ha tomado un tema que claramente llegó para quedarse y sobre el cual se va a seguir profundizando, que justamente el gobierno corporativo y el compliance son dos conceptos hoy día que se retroalimentan, y el compliance se ha transformado en una herramienta tremendamente eficaz para prevenir riesgos infraccionales, para prevenir responsabilidad y para alcanzar los objetivos que hemos planteado inicialmente, son los objetivos de mediano y largo plazo de un buen gobierno de la empresa. Esto es lo que les quería transmitir. Disculpen los inconvenientes técnicos y felicitaciones a todos los panelistas que participaron y a la organización de esta jornada, que fueron realmente muy, muy interesantes. No sé si hay espacio alguna pregunta, alguna duda, Matías, o simplemente dejamos hasta allí. Yo creo que estamos bien en la hora, así que vayamos cerrando nomás. Muchísimas gracias, Francisco, por tu cierre, un cierre de un broche de oro para las primeras jornadas. De nuevo, agradecerle nuevamente a todos los que participaron, agradecerle a todos los ponentes, a todos los asistentes, y verdad nos vamos muy satisfechos con lo que hemos logrado. Esto no termina acá, porque la idea es también en los próximos meses vamos a esto traducirlo a una publicación que estamos ya desarrollando, vamos a empezar a desarrollar, así que para que todos estos temas se sigan desarrollando, vamos a seguir idealmente también esta jornada, tratar de hacer un tema anual, todos los años poder desarrollar este tipo de jornada. Nuevamente, Francisco, muchísimas gracias por este gran cierre de jornada y muchísimas gracias a los asistentes, y nos veremos en una próxima oportunidad. Se pasaron. Muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias a Rosario y María José, que nos ayudaron durante estas dos jornadas, que estuvieron al pie del cañón, ahí coordinando y viendo que todo saliera perfecto. Muchísimas gracias a todos.